2001. Un increíble descubrimiento subyace de las profundidades de un lago de Baviera. Todo el que está en contacto con este caldero acaba como hipnotizado. Se puede sentir su poder. Esto marcaría el comienzo de una increíble historia de intriga y negocios turbios. Alguien dijo que habían encontrado el Santo Grial y trató de hacer miles de millones. Tenía que ser una gran historia. ¿Podría este caldero guardar uno de los grandes misterios de los nazis? Esta cosa tiene algún tipo de magia, sea blanca o negra. No se puede estar seguro de ello. ¿Y revelar una secreta obsesión por lo oculto? Todas estas ideas están rodeadas por la fantasía y la mitología. Para averiguarlo, viajamos al interior de una fortaleza oscura en el corazón del régimen nazi. No hemos empezado a llegar al fondo de lo que realmente pasó allí. El templo de la muerte de los nazis. En 2001 sale a la luz un sorprendente descubrimiento hecho en un lago de Alemania. Desde mi punto de vista, es realmente uno de los grandes misterios que hemos tenido en esta región, en el sur de Baviera. El periodista local, Axel Effner, siguió la historia como noticia. Había un buzo y otra persona. Iban con un detector de metales con el que encontraron unos restos arqueológicos en el lago. Se dirigieron a un lugar a unos 200 metros de la orilla y empezaron a sumergirse. Entonces encontraron ese caldero reluciente en el lecho del lago. Este es el tesoro que los buzos encontraron. El caldero de Kimsey. Un objeto increíble de 10 kilos y medio de oro. Con decoración interior y exterior, con relieves de figuras misteriosas. Más tarde sería descrito como el descubrimiento celta del siglo. El periodista y escritor Andrew Koch estaba intrigado por la historia de este grial y no dudó en investigar por sí mismo para descubrir la verdad sobre su historia. Toda la historia del caldero y su descubrimiento está cargada de tensiones y suspicacias. ¿Fueron a buscarlo intencionadamente o fue un accidente? Tal vez se enteraron por alguna fuente histórica que podría haber un tesoro en el lecho del lago. Y la gente de este lugar dijo que, tras el fin de la Guerra Mundial, había buzos que buscaban algo. Y tal vez el caldero pudo haber sido guardado allí en secreto por el ejército nazi. A medida que los nazis avanzaban devastando Europa, saquearon miles de objetos antiguos, tesoros y reliquias sagradas. Los informes sostienen que más de una quinta parte de las piezas de arte en Europa fueron robadas hacia 1945. La suerte de la guerra se había vuelto en contra. Los días del régimen nazi estaban contados, era un caos absoluto y había que guardar estas piezas para garantizar el futuro del Cuarto Reich. Tenían que ocultar objetos en las cuevas o incluso dejar un caldero en el fondo de un lago. ¿Fue el caldero una de esas piezas antiguas robadas durante la ocupación? ¿Podría su descubrimiento arrojar luz sobre lo que ocurría en el interior de esta misteriosa fortaleza nazi? Determinar la antigüedad del caldero fue crucial. Algunos expertos creían que tenía más de 2000 años de antigüedad. Otros pensaban que era una pieza moderna. Pero ¿cuál es la verdad? Kai Smith, un intermediario en la compraventa de obras de arte, ha estudiado piezas similares durante los últimos 30 años.
Pronto se dio cuenta de que estaba ante algo excepcional. Fue muy impresionante a primera vista. El material en sí mismo y el peso del material, el peso de la masa y el efecto de la luz. Si la luz es reflejada por una gran cantidad de oro, el efecto es algo fascinante. Es espectacular. Kai analiza las representaciones del caldero, de antiguos guerreros y sus dioses. Creo que todo el paisaje es algo religioso, escenas de sacrificio que se refieren a la vida tras la muerte. Y tenía claro que el que lo hizo tenía que estar involucrado o tener muy buen conocimiento de la cultura celta. El caldero se resistía a desvelar el secreto de su edad a los arqueólogos y académicos que estaban desconcertados. Pero parecía que aún podía haber un indicio para poder fechar esta pieza. A primera vista, su imaginería celta es una reminiscencia del caldero de Ganderstrap, en Dinamarca. Una pieza auténtica con 2000 años y con representaciones similares. Sacada de un pantano danés en 1891, este objeto de plata tiene un valor incalculable y se cree que es único. Me resulta realmente impresionante y conmovedor mirar el Ganderstrap. Se trata del mayor y más magnífico caldero de plata de finales de la Edad de Hierro previa a Roma. El caldero Kinsey parecía ser la viva imagen del Ganderstrap y una pieza arqueológica desconocida para el mundo. En este mundo moderno, donde todo se prueba y todo se investiga científicamente y hay respuestas y soluciones para todo o para casi todo, aparece una cosa que es otra cosa. En el oscuro mundo de los anticuarios y sus intermediarios, las transacciones sufrieron un golpe. El empresario suizo Marcel Wanderley confiaba en la autenticidad histórica del caldero y admiraba sus cualidades cuando lo compró en 2005. Wanderley hablaba continuamente de la pieza como uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años. De hecho, parecía que no había un objeto más importante que el caldero para él en todo el mundo. Wanderley se adjudicó el caldero por $1.400 millones y tenía que buscar inversores. Hay un gran interés ahora por el caldero y estoy seguro de que los inversores que han gastado $1.400 millones tienen derecho a mantener el interés por la pieza y obtener beneficio. El caldero solo podría alcanzar este precio si realmente se tratara de una pieza auténtica prerromana. De ese dato dependía una gran cantidad de dinero. El experto en metales Peter Northover fue el encargado de determinar su verdadera edad. Trabajando junto a un equipo en Zúrich, uno de los secretos del caldero estaba a punto de ser revelado. La técnica principal que se utilizó fue la ablación con láser complementada con espectrometría de masa de plasma. El láser sustrae una diminuta partícula de oro de la superficie del caldero que se analiza. Esto le dio al equipo la composición elemental del oro. Cuando se trata de oro antiguo, podemos esperar un cierto nivel de hojalata, plomo, platino, paladio. El equipo hizo un descubrimiento sorprendente. Se trata de un objeto puro, con componentes modernos, casi seguro refinados electrónicamente. Se trata de un objeto del siglo XX. En Suiza, Wanderley fue acusado de fraude y condenado a 3 años de prisión. Como un activo de la empresa, el caldero fue requisado. Se colocó en una bóveda de alta seguridad en Zúrich. Si el caldero no fue realizado por una civilización antigua, entonces, ¿quién lo hizo y por qué?
Podemos deducir que se trata de una cultura que se habría sentido orgullosa de sus orígenes antiguos celtas. El caldero había sido descubierto como un fraude moderno. Pero ¿podría esta extraña pieza convertirse en la clave para resolver un misterio aún más grande? Podría haber sido hecha por una organización famosa por su obsesión con la mitología antigua y lo oculto. Los nazis. Este caldero adornado con imaginería religiosa puede ofrecer una idea de los nazis y sus extrañas creencias. Ahora se trata de un objeto que es subproducto de uno de los regímenes más notorios y fascinantes de la historia. En el corazón de este régimen existía una poderosa creencia que trataba de promover la idea de una gloriosa historia germánica. Era la obsesión personal de uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, Heinrich Himmler. Como nazi, Heinrich Himmler era extremadamente eficaz, uno de los más eficientes operadores políticos del Tercer Reich. Había aprendido de su padre las historias de la mitología nórdica y el mito teutónico. Cuando alcanzó cotas de poder como jefe de las SS, fue entonces cuando tenía capacidad para extender sus ideas y fantasías sobre la mitología de la raza aria. Himmler tenía su propio gurú moderno, un asesor histórico llamado Karl Maria Billigut. Afirmaba ser un brujo, descendiente directo de una línea de reyes y dioses. Era un habitual de varias sociedades de mitología nórdica. También era un alcohólico y consumidor abusivo de drogas. Era un esquizofrénico, que había sido ya apartado en la década de 1920, cuando decía ser capaz de comunicarse con sus antepasados. Era un hombre bastante extraño. Usando asesores ocultos como inspiración, Himmler comenzó a formular su nueva ideología de los nazis. Su objetivo era promover una sociedad radicalmente pura dedicada a la grandeza alemana y a su pasado. A la cabeza de estas nuevas creencias se situó una de las más malvadas organizaciones de la historia, la Schutzstaffel o las SS. Las SS se consideraba como una organización elitista. Solo contaba con hombres realmente comprometidos con la causa nazi. La función principal de Himmler, desde su propio punto de vista, era desarrollar la identidad corporativa de esta organización. Himmler necesitaba una base para sus amadas SS. En 1934 eligió una remota fortaleza llena de leyendas sobre juicios de brujas, tortura y ejecución. El castillo de Bibelsburg se convirtió en el templo nazi de la perdición. Su pasado es oscuro y su historia moderna lo es igualmente, y ni siquiera hemos empezado a averiguar qué era lo que pasaba allí en realidad. ¿Qué relación tiene un caldero en el fondo de un lago con el misterioso castillo elegido por Himmler? En la primavera de 2011, el periodista suizo Luc Bergin publicó una historia en la revista Misterios. Según el reportaje, se habían encontrado algunos efectos personales de Himmler en un ático en Alemania. Entre estos hallazgos existen documentos que se consideran de origen nazi. Es papel con membrete nazi. Es un documento viejo, estilizado a la manera de otros documentos de la época. Con fecha de abril de 1945, estos documentos contenían una orden de traslado y un inventario de los tesoros nazis. Hay 35 objetos o conjuntos de piezas en esta lista. Uno de ellos cita una pieza de oro celta. Así que probablemente se refería a un caldero de oro de estilo celta. Y había más revelaciones. Allí, en blanco y negro, por primera vez, se sugería la idea de que el caldero de Chiemsee estaba en la fortaleza de Himmler. El castillo de Bibelsburg.
No me sorprendería en absoluto que hubiera estado aquí durante algún periodo de tiempo. Los documentos originales eran inaccesibles y no se podían examinar de cerca. Y en un mundo lleno de falsificaciones y fraudes nazis, había muchas posibilidades de que no fueran verdaderos. Se necesita más información. El inventario también parecía revelar el nombre de la persona que hizo el caldero, Otto Gahr, y su ciudad de fabricación, Múnich. Andrew Gogh viajó a la capital bávara para ver si los datos del documento eran reales. Aquí estoy en Múnich para averiguar todo lo que pueda acerca de Otto Gahr y en particular si podría haber fabricado el caldero. Múnich es interesante porque es la cuna del movimiento nazi y también donde nació Himmler. Heiden es una seria joyería familiar del centro de la ciudad. Los periodistas alemanes sugirieron que el caldero podría haber sido hecho en su taller en los años 20 o 30. Max Heiden ha investigado sobre el asunto. Estaba seguro de que el caldero fue realizado por Otto Gahr, el hombre que aparecía en el inventario. Este libro es el ¿Quién es quién? De la artesanía en Múnich. Desde los vendedores de oro hasta los orfebres de plata. Existía un gremio de orfebres de oro y él fue miembro hasta que murió. Y el señor Gahr era el encargado de trabajar el oro del NSDAP. El NSDAP o Partido Nazi crecía en Múnich en la década de los 20 y Otto Gahr, un artesano de la plata, se había hecho militante. Se convirtió así en el joyero de las SS y el creador de sus anillos con la calavera. Max pensó que tenía más pruebas que relacionaban a Gahr con el caldero. La familia de Max había hablado a menudo sobre una reunión entre el jefe del taller de la joyería Alfred Notz y Gahr. Otto Gahr trabajaba principalmente la plata, por lo que pidió consejo a Notz sobre cómo trabajar con 10 kilogramos de oro. Según Max, Gahr había hecho el caldero con tubos de oro extraídos de una planta química propiedad de un donante nazi llamado Albert Pitz. Para mí, está claro que el señor Pitz tenía la posibilidad de pedir alguna pieza, como la olla Kimsey. Era lógico que Pitz confiara en Otto Gahr para el encargo de hacer un caldero a partir del oro. Hizo un montón de piezas para el partido nazi, por lo que confiaban en él para darle este trabajo. Es lógico que no viniera a Heiden, sino que fuera a Otto Gahr. Pero ¿por qué habría hecho Otto Gahr el caldero para Albert Pitz? Pitz había hecho donaciones generosas a Hitler a medida que su poder era mayor. ¿Podría el caldero haber sido un regalo más para los nazis? Unida a este tipo de cosas está la noción del intercambio de favores. Yo le doy buenos regalos a gente poderosa para obtener beneficios a cambio. Como siempre ocurre en esta historia, había negocios oscuros. El caldero podría haber sido una contribución de vuelta a los nazis. Pero ¿qué pasa con el inventario? Existen dos pistas: el nombre del fabricante del caldero y de su ciudad de origen. Pero ¿para qué quería el partido nazi un caldero celta falso? En 1929 las SS tenían menos de 300 miembros.
A finales de 1939 contaba con más de 200.000 fervientes seguidores. Himmler necesitaba una nueva religión para su creciente ejército de caballeros negros. En su visión del mundo, Himmler veía el cristianismo como algo que fue creado por judíos para debilitar a los germanos arios superiores. Himmler pensaba que el principio de la misericordia cristiana no tenía cabida en el sistema de creencias intransigente y cruel de las SS. Quería resucitar las religiones perdidas de la Alemania precristiana. Para respaldar estas creencias, necesitaba convertir en real la idea de que los alemanes eran una raza ancestral. El caldero Kimsey encajaba perfectamente. No hay que olvidar que una de las cosas que necesitas si vas a desarrollar una nueva religión, de alcanzar las estrellas y todo eso, es una liturgia, y vas a necesitar objetos litúrgicos. Himmler, Billigut y otros altos oficiales de las SS querían reescribir la historia de Alemania para satisfacer sus propias necesidades. En 1935, Himmler creó un grupo de expertos llamado Ahnenerbe. Utilizó la Ahnenerbe para recoger evidencia de una historia alternativa en la que los pueblos germánicos jugaban un rol central y trató de combinar los esfuerzos académicos con ideas místicas. Esta Sociedad para la Investigación Ancestral produciría sus propias publicaciones y películas detallando sus hallazgos en expediciones a lugares lejanos como Islandia o el Tíbet. Iban por todo el mundo en busca de pruebas sobre los antiguos arios nórdicos y el patrimonio del pueblo alemán. La obsesión de Himmler con un pasado germánico antiguo incluso podría haber influido en la ubicación para el nuevo centro de las SS en Bibelsburg. Se piensa que su asesor místico, Billigut, recomendó el castillo debido a la importancia de las áreas aledañas en la historia alemana y el folclore. La región en torno a Bibelsburg está llena de protagonistas de la historia germana. Es una tierra de héroes. Pero había algo más que atrajo aquí a Himmler. Justo a 30 millas de Bibelsburg había una zona que más tarde se convertiría en un lugar de culto nazi, el Extersteine. El Extersteine tiene templos que eran paganos y cuenta con grabados y dibujos rupestres en las piedras. Algunos se remontan a miles de años atrás en la historia y también aparece lo que los alemanes llaman Irminsul, un símbolo de los pueblos germánicos antiguos. El Irminsul es el gran árbol sagrado o pilar de la Alemania pagana. Billigut pensaba que este lugar sagrado podría proporcionar la evidencia que vincularía a Alemania con las raíces más antiguas e importantes. A principios de la década de 1930, un equipo de arqueólogos comenzó las excavaciones en Ahnenerbe para investigar la historia y la prehistoria de Extersteine como prueba. No hicieron con las pruebas, lo cual resultó interesante porque comprobaron que no había ninguna evidencia de que este lugar fuera un sitio sagrado germánico. Pero no les preocupó mucho eso y terminaron escribiendo lo que querían. En Bibelsburg, historiadores, genealogistas y científicos fueron reclutados para apoyar la visión del mundo que tenía Himmler. Y de acuerdo con el inventario, este caldero también tenía un papel que desempeñar. El caldero Kimsey habría sido sin duda la pieza perfecta para encajar toda la imagen ancestral, celta, aria, que Himmler tanto deseaba. Pero ¿qué papel jugaba el caldero de Bibelsburg? ¿Podría haber sido el santo grial de la religión pensada por Himmler? Está claro que le rodea algún tipo de magia, ya sea blanca o negra. Nadie puede estar seguro. Para averiguar más, tendremos que viajar atrás unos 70 años. A los días oscuros en los que Bibelsburg estaba siendo reconstruido como el centro ideológico de las SS.
Heinrich Himmler y sus arquitectos han desarrollado un plan tremendamente ambicioso. Se prevé el castillo como el nuevo centro del mundo nazi. Aquí tenemos los planos que Himmler había diseñado para el castillo de Bibelsburg. Cuando ganara la guerra, querían crear aquí un Vaticano nórdico. En el centro de esta gran ciudad de las SS había una fortaleza con la forma de 3/4 partes de una circunferencia, con 18 torres y murallas de 20 metros. El castillo que existe en este momento es una fracción muy pequeña de la enorme construcción circular que se iba a crear. A mí me parece que por lo menos mediría 1 kilómetro de diámetro. Para llevar a cabo su gran visión, Himmler necesitaba trabajadores. Agnes Budner era una simple niña que vivía en el pueblo de Bibelsburg en aquel momento. Tenían que llevar piedras pesadas desde la cantera, cargadas sobre sus hombros, marchando en fila y cantando. Siempre había 2 guardias de soldados con perros que los acompañaban. No se nos permitía darles pan o mantequilla, pero aún así lo hacíamos en secreto, para que tuvieran algo de comer. Todavía no he olvidado aquello. Un campo de concentración construido muy cerca albergaba a estos trabajadores esclavos. Vivían en una auténtica pesadilla para hacer realidad la fantasía de Himmler. Murieron unas 1.300 personas. El papel de Bibelsburg como una escuela ideológica de oficiales de las SS empezó a cambiar. El castillo fue concebido como un sitio para ceremonias. Se llevaron a cabo bodas de las SS con tono pagano y bautizos que renegaban de la iglesia cristiana, muchos de ellos con Willigut como sumo sacerdote. Ceremonias en las que una antorcha encendida durante el solsticio de invierno reemplazaba a la Navidad. A puerta cerrada, Himmler podía seguir con su obsesión. Creo que la creación de Bibelsburg fue el cumplimiento de algunos sueños personales y excéntricos de Himmler, porque en realidad eran ideas que desarrolló de joven. Eran ideas sobre las sagas de un mundo medieval, de un mundo germánico, y era todo una obsesión personal suya. Himmler decoró su escuela de las SS con reliquias y objetos que celebraban la herencia germánica. Himmler utilizó el castillo como una especie de almacén para dar cabida a los tesoros que obtenía de las regiones ocupadas durante la guerra. Tenía pinturas, tapices, alfombras y una especie de sala del tesoro para él. Pero no era el único nazi preocupado por apropiarse de obras y de antigüedades. De la mano de la táctica militar conocida como Guerra Relámpago, los objetos más preciados de Europa fueron saqueados en nombre del Tercer Reich. El personal de las SS, entre ellos miembros de la Ahnenerbe, avanzaba conforme el ejército alemán invadía territorios y se encargaban de incautar el contenido de los museos y llevar sus objetos a Alemania. Las reliquias sagradas también eran objetivo de los saqueos. En el Museo Hofburg en Viena estaba la lanza del destino, la lanza sagrada que al parecer fue utilizada para perforar el costado de Cristo. Una de las cosas que interesaba a los nazis de esta lanza del destino era la leyenda que la rodeaba, según la cual aquel que la tuviera en su poder sería visto con buenos ojos por los dioses. Se cree que Hitler creía que todo el que poseía la lanza se convertiría en el gobernante indiscutible del mundo, y fue él mismo quien ordenó hacerse con ella. Estas reliquias eran armas potentes para la propaganda y podían ser utilizadas para legitimar el Tercer Reich. Si el caldero se hubiera almacenado en Bibelsburg, ¿qué utilidad tendría para las SS?
El castillo de Bebelsburg, el centro de la ideología nazi y de las SS, y donde poder encontrar un objeto simbólico de tan inmenso poder. ...1941... Los caballeros de las SS leales a Himmler estaban haciéndose con el control del mundo. Himmler tenía poder ahora para convertir Bebelsburg en lo que él quisiera. Himmler estaba tratando de dar forma a la idea de orden, al estilo de los caballeros templarios o la orden de los teutones. Quería que las SS tuvieran esa misma idea como base. Himmler se dedicó a crear su propio Camelot para sus caballeros nazis. Las habitaciones llevarían el nombre de antiguos héroes de caballería como el rey Arturo. El punto neurálgico del castillo era una cámara rodeada de piedra donde los oficiales de mayor rango de las SS se reunían. Esta es la sala de los líderes supremos. Fue construida en la antigua cripta del castillo. Se construyó con una arquitectura típica medieval. Cuenta con 12 columnas en la sala. Y no sé por qué Himmler eligió el número 12. Algunos piensan que puede ser porque el rey Arturo tenía 12 caballeros y quería utilizar este lugar para satisfacer a los hombres más importantes de las SS. Incluso hay una cierta creencia de que llegó a instalar una mesa redonda de roble para las reuniones. Pero parece que la obsesión de Himmler con la leyenda de Arturo no acaba en esta habitación. Himmler comenzó su propia búsqueda del Santo Grial, la copa usada por Cristo en la Última Cena, de la que se dice tiene poderes milagrosos. Himmler estaba obsesionado con el Grial porque creía que sería suficiente para dar validez a su creencia sobre los antiguos orígenes germánicos. Alistó en las SS a Otto Rahn, una especie de arqueólogo estilo Indiana Jones. Rahn recorrió los Pirineos en busca del Santo Cáliz, pero volvió a Himmler con las manos vacías. ¿Podría el caldero Kinsey ser un simple sustituto del Grial? Nadie crea un objeto como ese si no tiene una finalidad pública para él. Es un símbolo de poder. No lo vas a guardar en el trastero de casa. Es parte de la puesta en escena. Creo que era el objeto principal de algún tipo de ritual secreto, privado, pero desde luego algún tipo de ritual de alguna manera u otra. Himmler quería tener su propio lugar en la historia. Decidió construir una cripta en su Camelot. Los rumores apuntaban a que este iba a ser el lugar en el que Himmler y sus 12 hombres más leales serían enterrados. Este es el lugar de los muertos. Pues esta es la cripta. Arriba está la esvástica. Fue muy importante para las SS. Lo que debería haber utilizado para honrar a los muertos de las SS. Se puede ver en el centro del suelo esas 2 tuberías de gas. Estos tubos fueron diseñados para que sobre ellos ardiera una llama eterna. Y los anillos con la calavera de los agentes de las SS asesinados también se consagrarían aquí. Si el diseño se hubiera completado, esta cripta podría haberse convertido en un lugar para el recuerdo. Solo podemos hacer especulaciones sobre lo que podría haber ocurrido aquí. El historiador Peter Longerich ha escrito extensamente acerca de Himmler y lo que pasó en Bebelsburg. Es consciente de que separar los hechos reales de las leyendas no es tarea fácil. Creo que hay una idea muy extendida sobre la historia que hay detrás de las SS. Una segunda historia secreta en la que hay cultos secretos, rituales, códigos. Y al descifrar esta cultura podemos encontrar realmente una historia distinta de las SS.
Después de la guerra, todas esas obsesiones de las SS por lo oculto salieron a la luz. Corrían rumores sobre rituales satánicos e incluso sacrificios humanos en Bebelsburg. Pero los historiadores niegan que eso fuera verdad. Las teorías ocultistas hablan de unos nazis indulgentes consigo mismos y hace que parezcan tontos y casi de risa. Pero la realidad es que hacían todo esto como una manera de justificar el exterminio de los judíos y la persecución de gitanos y esclavos o de los discapacitados de Alemania, lo que les convierte en personas realmente peligrosas. A medida que la guerra avanzaba, la construcción de Bebelsburg se iba ralentizando hasta quedar parada. En marzo de 1945, los nazis y su retorcida visión del mundo estaba al borde de la derrota. Bebelsburg estaba bajo amenaza. Himmler quería asegurarse de que todo lo que pasaba en el castillo o lo que se quedara aquí permaneciera en secreto. El tesoro del castillo iba a ser trasladado. Todo lo que no había sido trasladado en los días y semanas anteriores, llevado casi seguro hacia el sur, iba a ser saqueado en cuanto los alemanes se retiraran del castillo. Es muy posible que un artículo como el caldero hubiera comenzado aquí un viaje hacia algún lugar. Se trata de un objeto muy manejable y de gran valor. Era el momento de asegurar la fortaleza sagrada de Himmler para que no cayera en manos del enemigo. Himmler dio la orden de volar el castillo. Así que uno de sus oficiales, Hans Macker, vino aquí con algo de dinamita y la puso en el castillo. Con el castillo vacío se dio la orden. Pero limitados por la falta de explosivos, las SS solo pudieron destruir la torre sureste. El resto de la fortaleza fue incendiada. Cuando la tercera división de infantería de los Estados Unidos llegó a la zona, Bebelsburg estaba sitiada. Macker había ordenado enterrar los 9.000 anillos de calavera de las SS que aún guardaban. Nunca fueron encontrados. Y tampoco el caldero. Sabemos algunos datos sobre el caldero, pero lo que todavía sigue siendo un misterio es cómo y por qué acabó en un lago en Baviera. Abril de 1945. La victoria final de los aliados en Europa estaba a la vista. Con los nazis expuestos en dos frentes, el sueño de Himmler estaba en ruinas. Los rusos habían alcanzado Alemania y los ingleses, americanos y franceses venían por el oeste. Alemania estaba completamente asediada. Los tesoros guardados dentro de los bastiones nazis durante los últimos 6 años de guerra estaban siendo trasladados. Algunos lo hacían de manera secreta. Otros eran usados para comprar la libertad. Y en el sur, algunos de los nazis más intransigentes tenían previsto hacer su última resistencia. Himmler y otros eran naturales de esta región. Por eso se dirigían allí, y además todos los transportes secretos también se movían hacia el sur. Así que o bien los tiraban a pozos mineros, o los escondían en yacimientos de sal, o los arrojaban en lagos. Por eso gran cantidad de objetos acabaron en esta área, y por descontado grandes cantidades de oro, plata y objetos valiosos. El destino del caldero podría arrojar algo de luz sobre lo que pasó con todos los tesoros nazis al final de la guerra. Así que, ¿cómo terminó en el fondo del lago? La orden de desplazamiento encontrada en el ático puede proporcionar más pistas. Asumiendo que la lista que tenemos es auténtica, parece que la orden es del 14 o 15 de abril de 1945 y que esas piezas, incluidas el caldero, estaban siendo trasladadas de Augsburg, en el noroeste de Múnich, pasando por la ciudad, sin duda, hacia Strakonic, al norte. De acuerdo con los documentos, un oficial de las SS, Hans Joachim von Halten, recibió la orden de pasar de contrabando el caldero a una zona segura en Bohemia.
Chris Goin utiliza una fotografía aérea de la época para echar un vistazo más cerca a la ruta propuesta del convoy de von Halten. La ciudad de Landshut tenía un interés particular. Esta fotografía fue tomada en el reconocimiento el 17 de abril de 1945 y muestra que Landshut había sido bombardeada duramente. Landshut era una ciudad de importancia estratégica y pudo ser donde el viaje del caldero llegó a su fin. Sabes que hay 2 puentes sobre el río, pero al llegar te topas con un escenario desolador. Con el avance de los aliados en todos los frentes, el convoy de von Halten no tenía más remedio que poner fin a su misión en Bohemia. Podrían haber entregado su tesoro a los Nibelungen, una nueva división de las SS formada por cadetes y oficiales de una escuela de entrenamiento de las SS. Es cierto que existían otras unidades de las SS en la zona, pero creo que los Nibelungen son simples piezas que encajan en la historia. Estaban por allí simplemente. Himmler nombró a estos fanáticos después de un poema medieval que hace referencia a los guardianes de un tesoro místico. ¿Se habrían convertido los Nibelungen en guardianes del tesoro nazi? Aquí es donde nuestra historia, en caso de ser ciertos todos los datos, pone punto y final a todo. A medida que los aliados avanzaban, los Nibelungen se unían al repliegue en el sur, hacia los Alpes, donde muchos nazis fanáticos esperaban hacer una última resistencia. 2 de mayo de 1945. Los restos destrozados de esta división estaban cerca de la orilla del lago, donde se encontró el caldero casi 60 años después. ¿Lo habrían arrojado al agua para evitar que esta pieza considerada sagrada cayera en manos enemigas? No hay que olvidar que dentro de la unidad Nibelungen había verdaderos creyentes. Y estoy seguro que le debían un respeto a este caldero. Y por eso preferían dejarlo fuera del alcance del enemigo. Ellos no se movían por un interés, sino por un significado simbólico. Por eso acabó en el lago. Los nazis habían sido finalmente derrotados junto con sus ideas de la supremacía germánica que Himmler había predicado en su Templo de la Muerte. Se estima que aún hay hasta 100.000 obras de arte y reliquias robadas por los nazis que permanecen desaparecidas, a la espera de ser descubiertas. En esta historia de engaños, secretos y especulaciones, no todo puede ser considerado cierto, pero tras 10 años siendo el centro de atención, por fin ha revelado algunos de sus secretos. Sabemos que un caldero como este pudo ser el regalo perfecto para los nazis, que con una pieza así todo el proyecto de Bibelsburg cobraría sentido. Y sabemos que el 2 de mayo de 1945 los Nibelungen se deshicieron del Chiemsee. De momento todas estas evidencias circunstanciales pueden ser convincentes, pero es todo lo que sabemos para seguir la investigación. Los documentos encontrados en el desván siguen siendo inasequibles y ni a los historiadores ni a los científicos se les ha permitido hacer análisis posteriores sobre el caldero. En Zúrich, los últimos que tuvieron el caldero en su poder, los administradores de la compañía de Marcel Wanderly, ahora en bancarrota, lo conservan en una cámara de seguridad. Si es que realmente sigue existiendo el caldero. Si se ha fundido o ha sido vendido y la gente está haciendo joyas con su oro, significaría que mucha gente estaría llevando pedacitos del Chiemsee mientras nosotros hablamos de él. Ahora es parte del pasado. Tuvo su momento y ahora puede estar guardado en una caja. Puede que salga de nuevo a la luz, pero de momento permanece oculto, como ya estuvo más de medio siglo tras la guerra. Tal vez el caldero salga a la luz una vez más para ofrecer respuestas definitivas a este enigma. Puede seguir siendo un misterio para siempre. ¿Quién sabe? Es fascinante. No hay muchas cosas por el estilo en este mundo de hoy en día. Sobre su historia.
Toda la historia del caldero y su descubrimiento está cargada de tensiones y suspicacias. ¿Fueron a buscarlo intencionadamente o fue un accidente? Tal vez se enteraron por alguna fuente histórica que podría haber un tesoro en el lecho del lago. Y la gente de este lugar dijo que, tras el fin de la Guerra Mundial, había buzos que buscaban algo. Y tal vez el caldero pudo haber sido guardado allí en secreto por el ejército nazi. A medida que los nazis avanzaban devastando Europa, saquearon miles de objetos antiguos, tesoros y reliquias sagradas. Los informes sostienen que más de una quinta parte de las piezas de arte en Europa fueron robadas hacia 1945. La suerte de la guerra se había vuelto en contra. Los días del régimen nazi estaban contados, era un caos absoluto y había que guardar estas piezas para garantizar el futuro del Cuarto Reich. Tenían que ocultar objetos en las cuevas o incluso dejar un caldero en el fondo de un lago. El que lo hizo tenía que estar involucrado o tener muy buen conocimiento de la cultura celta. El caldero se resistía a desvelar el secreto de su edad a los arqueólogos y académicos que estaban desconcertados. Pero parecía que aún podía haber un indicio para poder fechar esta pieza. A primera vista, su imaginería celta es una reminiscencia del caldero de Gandestrap, en Dinamarca. Una pieza auténtica con 2000 años y con representaciones similares. Sacada de un pantano danés en 1891, este objeto de plata tiene un valor incalculable y se cree que es único. Me resulta realmente impresionante y conmovedor mirar el Gandestrap. Se trata del mayor y más magnífico caldero de plata de finales de la Edad de Hierro previa a Roma. El caldero Kinsey parecía ser la viva imagen del Gandestrap y una pieza arqueológica desconocida para el mundo. En este mundo moderno, ¿fue el caldero una de esas piezas antiguas robadas durante la ocupación? ¿Podría su descubrimiento arrojar luz sobre lo que ocurría en el interior de esta misteriosa fortaleza nazi? Determinar la antigüedad del caldero fue crucial. Algunos expertos creían que tenía más de 2000 años de antigüedad. Otros pensaban que era una pieza moderna. Pero ¿cuál es la verdad? Kai Smith, un intermediario en la compraventa de obras de arte, ha estudiado piezas similares durante los últimos 30 años. Pronto se dio cuenta de que estaba ante algo excepcional. Fue muy impresionante a primera vista. El material en sí mismo y el peso del material, el peso de la masa y el efecto de la luz. Si la luz es reflejada por una gran cantidad de oro, el efecto es algo fascinante. Es espectacular. Kai analiza las representaciones del caldero, de antiguos guerreros y sus dioses. Creo que todo el paisaje es algo religioso, escenas de sacrificio que se refieren a la vida tras la muerte. Y tenía claro que Algo de Alemania. Desde mi punto de vista, es realmente uno de los grandes misterios que hemos tenido en esta región, en el sur de Baviera. El periodista local Axel Effner siguió la historia como noticia. Había un buzo y otra persona. Iban con un detector de metales con el que encontraron unos restos arqueológicos en el lago. Se dirigieron a un lugar a unos 200 metros de la orilla y empezaron a sumergirse. Entonces encontraron ese caldero reluciente en el lecho del lago. Este es el tesoro que los buzos encontraron.
el caldero de Kimsey. Un objeto increíble de 10,5 kilos de oro. Con decoración interior y exterior, con relieves de figuras misteriosas. Más tarde sería descrito como el descubrimiento celta del siglo. El periodista y escritor Andrew Koch estaba intrigado por la historia de este grial y no dudó en investigar por sí mismo para descubrir la verdad. 2001. Un increíble descubrimiento subyace de las profundidades de un lago de Baviera. Todo el que está en contacto con este caldero acaba como hipnotizado. Se puede sentir su poder. Esto marcaría el comienzo de una increíble historia de intriga y negocios turbios. Alguien dijo que habían encontrado el Santo Grial y trató de hacer miles de millones. Tenía que ser una gran historia. ¿Podría este caldero guardar uno de los grandes misterios de los nazis? Esta cosa tiene algún tipo de magia, sea blanca o negra. No se puede estar seguro de ello. ¿Y revelar una secreta obsesión por lo oculto? Todas estas ideas están rodeadas por la fantasía y la mitología. Para averiguarlo, viajamos al interior de una fortaleza oscura en el corazón del régimen nazi. No hemos empezado a llegar al fondo de lo que realmente pasó allí. El templo de la muerte de los nazis. En 2001 sale a la luz un sorprendente descubrimiento hecho en un